Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. 2 semanas de aterrizaje del presidente Boric en la moneda, en materia económica, y ha definido a través del ministro de Hacienda sus prioridades que van a tomar, la cronología para este año. También todo se suma con un quinto retiro que toma fuerza en el Congreso. De todos estos temas, de cómo va a estar este año en materia económica, las proyecciones para un 2020-2022, que se anota complejo, vamos a conversarlo con Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones, también académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Guillermo, bienvenido a Mirada Económica, Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Guillermo, lo decíamos en la presentación, un aterrizaje en materia política difícil del presidente Boric y su equipo. En materia económica no ha sido fácil. ¿Cómo analizas tú estas 2 primeras semanas? Es difícil obviamente sacar conclusiones, muchos les encanta ponerle algún calificativo. No. ¿Cuál es tu evaluación respecto a estas 2 semanas que no han sido fáciles? No han sido para nada fáciles y al menos a mí me llama la atención el hecho que normalmente estos primeros 100 días son como de luna de miel. Se le dice. Aquí no ha habido luna de miel, ¿o no? No, nada, cero luna de miel. Y yo creo que eso sirve para ilustrar un problema que espero que la Constitución nueva corrija, y es que este gobierno, por segunda oportunidad, pues ya le pasó a Piñera, es un gobierno que es de minoría. Este es de más de minoría que el gobierno de Piñera, en cierta forma. Tiene minoría en ambas cámaras, y eso lo hace muy vulnerable a cosas como, por ejemplo, la discusión que estamos viendo ahora sobre el quinto retiro, el llamado quinto retiro. Acá cuesta mucho, sin que el gobierno ponga disciplina entre sus fuerzas, cuesta mucho poder, de alguna forma, contrarrestar las tendencias populistas que pueden haber en el mundo parlamentario. O sea, el que tiene que poner orden en estas circunstancias son los gobiernos, pero les cuesta mucho a un gobierno poner orden cuando no tiene mayoría. Cuando es minoritario le genera mucho costo a sus parlamentarios asumir esa situación, y acá lo estamos viendo con bastante claridad. Le pasó ya al presidente Piñera en su periodo anterior, y me temo que si no hay correcciones de alguna forma, esto puede ser una característica un poco más permanente. ¿Guillermo? De los gobiernos futuros. Sí, aquí, y por lo menos los primeros días ha quedado súper claro cuál es el rol del ministro de Hacienda, de Mario Marcel. ¿Por qué se le puso en el lugar que se le puso? ¿Por qué salió del Banco Central? Incluso en las últimas horas hemos escuchado, por ejemplo, las declaraciones del mismo Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, diciendo que él vino a proteger, nombrado por Piñera, con todos los errores que conlleva esa acusación, a proteger el sistema neoliberal. Incluso también durante la semana se carcajeaba en el Congreso la diputada Pamela Giles respecto justamente al rol que está cumpliendo Mario Marcel. ¿Cómo estás viendo la figura de Marcel en estos primeros días? Bueno, Mario yo lo conozco mucho, hace muchos años. Hemos enseñado juntos aquí en la facultad, hemos tenido cursos en común. Y creo que es una persona que está muy bien. Primero, no tiene nada neoliberal. Yo diría, Mario, no es una persona que alguien pudiera razonablemente sostener que es neoliberal. Distinto, es una persona que entiende las consecuencias de las cosas que pasan, y que por lo tanto, previendo esas consecuencias, de repente diga cosas que son efectivamente complejas, como por ejemplo que un nuevo retiro puede terminar, como terminaron los anteriores, ¿no es cierto?, en expansión monetaria y por lo tanto algo de inflación, reducción en los tipos de cambio, aumento en las tasas de interés. Son cosas que las hemos planteado varias personas a lo largo del tiempo, y él tiene razón en decirlo. Es parte de su labor advertirle a la comunidad de que esto está bien. Yo creo que no hay que pensar en Mario Marcel como un dique, como un tapón. Yo creo que eso no es el rol. Es más bien como un conductor, y Mario es un muy buen profesor, creo que tiene capacidad de explicar. Él lo dijo, que él no estaba para frenar la reforma, pero, perdón, Guillermo, cuando llegó dijo, es para que se hagan bien. Es para que se hagan bien, claro, exactamente, claro. Sí, entonces no hay que, yo creo que es un error si alguien piensa que el rol de Mario tiene que ser como de dique de contención, porque evidentemente que una persona, por mucho que sea el ministro de Hacienda, no tiene capacidad de contener nada. Acá lo que hay que hacer es conducir, lo que hay que hacer es explicar,
lo que hay que hacer es sentarse con todas las partes involucradas y convencer, dar argumentos de distinto tipo, y Mario en eso creo que es una persona que está muy bien Sí. posicionada para hacerlo. Y tú ves una suerte de triada, que es el equipo económico, que hay un discurso en común del ministro Nicolás Grau, de la ministra Janet Jara, del ministro Mario Marcel, que son de posiciones distintas, pero tú ves un lenguaje común justamente en este camino. Yo lo que he visto por el momento sí es bastante convergencia. Puede haber diferencias como hay en cualquier gobierno entre ministros que tienen miradas que no coinciden 100%, pero eso enriquece el debate y me parece que es algo positivo. Hasta el momento yo he visto que son perfectamente coherentes las posturas de los tres. Sí, a ver, respecto al quinto retiro, que es quizás la discusión más urgente hoy día, por lo menos en materia legislativa, que ha propuesto desde el Parlamento, lo ha señalado el ministro Marcel, que aquí él quiere apuntar a recuperar el empleo justamente en las zonas donde no se ha recuperado el empleo, mujeres, sobre todo mujeres que no son dueñas de casa, por ejemplo, adultos sobre los 55 años, por ejemplo, los jóvenes, apuntar más que un quinto retiro, que es parejo para todos, es apuntar a los sectores que no se han recuperado. ¿Es una buena estrategia? Sí, dos cosas sobre eso. Uno es que efectivamente el retiro, bueno, yo no he visto en realidad una buena justificación para este quinto retiro, salvo que es popular, que de alguna parte salga dinero para el bolsillo de la gente. Eso siempre va a ser popular, no hay gran ciencia en esa materia. Pero lo que es totalmente absurdo es que cada peso que se salga de las pensiones, en el fondo va a tener que ponerle al Estado de alguna otra parte. Y el Estado no tiene una restricción presupuestaria infinita. No tiene una restricción presupuestaria infinita. Entonces, cada peso que se saque ahora de pensiones es plata que pudo haber estado en salud, y tenemos hoy día un problema con las listas de espera, pudo haber estado en educación, pudo haber estado en vivienda, tenemos una crisis de vivienda que es bastante grande. Entonces, lo que no logran ver las personas, o no lo han logrado demostrar que lo estén viendo, las personas que están promoviendo este quinto retiro, es que si ven esto, que al final lo que están poniéndole es una camisa de fuerza a otras cosas que también son necesarias y para las cuales el pueblo de Chile también espera respuestas, como educación, salud y vivienda. Hay otra esa parte sí. no la están viendo. Sí, también dentro de la cronología en el tiempo que se ha puesto el ministro Marcel para este año, él apuntó: abril, sueldo mínimo; en junio, tener la tributaria, más o menos los proyectos listos; septiembre, octubre, tener la reforma de pensiones. Quiero partir con la reforma tributaria. Ya se han ido ajustando un poco los números, Guillermo, respecto a que se necesita más o menos un 4% del PIB, porque se descuenta lo que ya se subió, lo que se les está recaudando por la PGU aprobada en enero. Pero este 4% del PIB, estamos hablando de más o menos 12.000 millones de dólares, tú me corriges, de mayor recaudación. ¿Es posible lograr eso en 4 años? Es un desafío, yo no creo que sea para nada fácil. ¿Ya? Creo que hay que... A mí me gusta esta idea que anda circulando y que el ministro también la ha mencionado, de llamar a un pacto fiscal. O sea, yo creo que Chile tiene, a la salida de la convención y suponiendo que se aprueba la constitución que se va a proponer, el Estado de Chile va a cambiar bastante, ya bastante claro, ¿no es cierto?, que va a ser un Estado distinto. Y eso va a requerir financiamientos distintos también. Entonces yo creo que a la salida de esto va a haber que producir un pacto fiscal nuevo. Y ese pacto fiscal nuevo debiera tener al menos dos grandes familias de temas. Una familia de temas tiene que ver con justamente la estructura tributaria. Vamos a necesitar tanto X% más de impuestos y bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? Eso es parte del pacto fiscal futuro. Me parece que tener ese debate y llegar a un acuerdo que sea coherente con el crecimiento económico, con la inversión, me parece que es relevante. Esa es una parte. Y la otra parte es la regla fiscal, porque la regla fiscal, el fisco está totalmente descuadrado hoy día, y por lo tanto necesitamos una política fiscal que de cara al futuro permita estabilizar a la política fiscal. Y eso se podrá hacer. Y creo que hay una discusión sobre la regla fiscal que deberá formar parte de ese gran pacto fiscal que está, me imagino yo, a esta altura ya que va a tener lugar el próximo año. Creo que es muy necesario. Guillermo, hoy día decía Felipe Larraín, exministro de Hacienda,
respecto a la reforma tributaria es la que tiene el potencial de generar mayor daño a la economía. ¿Cómo ves? Son declaraciones que generalmente van apareciendo cuando se plantean ideas como esta. En Bachelet 2 también se planteaba una recaudación mayor del 3%, no se llegó a esa meta, pero también se planteaba una reforma muy distinta a esta, pero también se plantean argumentos de ese tipo. ¿Tú crees que es la que potencialmente le puede generar mayor daño a la economía si es que no se realiza bien? O sea, la pregunta es qué es lo que le genera mayor daño a la economía, porque sin esa reforma tributaria, lo que va a ocurrir es que las demandas de gasto que ya existen, no son chistes, no es un invento ni del ministro Marcel, ni siquiera de este gobierno, el gobierno de Piñera ya lo vio. Entonces, sin esa reforma tributaria, el país no va a poder financiar eso, y yo quiero ver qué situación social existiría si es que no se van satisfaciendo esas demandas. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo lo recibirían los inversionistas internacionales, en particular los que compran bonos chilenos, si es que el Estado de Chile siguiera endeudándose sin tomar ninguna medida tributaria dura que permita darle sostenibilidad al gasto fiscal? Entonces yo creo que no, yo creo que la reforma tributaria tiene que ser bien hecha, no tiene por qué, evidentemente, que puede generar problemas, es que está mal hecha, pero el hecho de que haya un incremento de impuestos que vaya, ojalá de la mano, ¿no es cierto?, de servicios sociales que sean útiles para la población, me parece que forman parte más bien de un entorno que puede ser, y hay que trabajar, y el ministro Marcel está muy bien posicionado para eso, que pueden ser más bien lo contrario, pueden ser positivos para la economía, no negativos para la economía. Si se equivocan, si se hacen una reforma tributaria mal hecha, obvio que va a salir mal, pero yo creo que el gobierno lo tiene esto súper claro, armado equipo, tiene el expertise suficiente como para poder hacer una reforma tributaria importante. Lo mismo que la reforma de las 40 horas y todo lo que tenga que ver con lo laboral. Ahí también hay una cosa que hay que hacerla bien, que hay que hacerla con cuidado, que hay que hacerla con gradualidad, que hay que hacerla incrementalmente, justamente para minimizar los riesgos, pero yo creo que es muy difícil evitar ver que ahí hay necesidades y que tienen que manejarse bien. Yo creo que el ministro Marcel, quiero insistirlo una vez más, está bien posicionado para hacer ese trabajo adecuadamente. Sí, Guillermo, te pido que te mantengas conectado. Vamos a ir a la pausa, la primera pausa aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Estamos conversando con el ex superintendente de pensiones, Guillermo Larraín, académico de la Universidad de Chile. Antes de ir a la pausa, el siguiente consejo: mejorar las pensiones es una de las demandas sociales más solicitadas, y para lograrlo se necesita escuchar la opinión de los trabajadores, pensionados, migrantes, jóvenes, emprendedoras, de todas y todos. Participa tú también, ingresa en teescuchamosafondo.cl y opina. Pausa en 24 horas. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista de la Universidad de Chile, también ex superintendente de pensiones, Guillermo Larraín. Guillermo, a ver, conversamos antes de ir a la pausa el tema de las reformas transformadoras, un gobierno eminentemente transformador. Y la próxima semana tenemos IPOM. Es la radiografía de cómo va a andar la economía este año, el próximo. Y de acuerdo a las estimaciones de muchos economistas, se podría recortar la proyección de crecimiento este año de 1,5 hasta 2,5, hasta 0,25 a 1%. Y la proyección de inflación de 5,5 saltar a 7,5. O sea, una situación que claramente está más compleja de la que se esperaba incluso en la campaña presidencial, que ya era compleja. Sí, claro, efectivamente han ocurrido cosas bien complejas, ¿no es cierto?, en particular relacionadas con la guerra y sus implicancias sobre precios, en particular precios de la energía, que están subiendo mucho, que está ocurriendo en Chile también, y sobre en general el desempeño económico del mundo, que se va a ver afectado por esta cuestión. Entonces yo creo que efectivamente hay un escenario que está más complejizado por esa vía. Y yo quiero volver sobre un tema que tú mencionabas antes, y era que tú decías que el ministro tiene pensado en la generación de empleo en aquellos grupos donde hay más rezago, donde hay más necesidad. Hay que recordar de que cuando uno mira los datos del INE, el desempleo es como el 7 y tanto por ciento, un número bajo, pero hay como 600.000 personas que antes trabajaban, antes de la crisis trabajaban, y que hoy día no trabajan. Los inactivos, claro, dices tú. Y ahí hay
¿Cómo? Los inactivos, dices tú. Inactivos, pero que formaban parte de la fuerza de trabajo hace 2 años atrás. Ahí hay una necesidad de generar puestos de trabajo para ellos que es muy, muy crucial. Y evidentemente que no puede ser que esas personas vivan de subsidios estatales o de retiros de fondos de pensiones. Lo que hay que hacer es volver a generar condiciones para que la economía genere trabajo, genere empleo y que por lo tanto esas personas tengan autonomía en su vida laboral y en sus decisiones de gasto, y etcétera. Entonces yo creo que ahí el ministro tiene bien claro que ese es el desafío. Está bien, es obvio que es necesario reconocer que hay necesidades, que hay desafíos en materia de cómo dar una fuente de ingreso a esas personas, pero el ministro tiene razón en decir que bueno, es un problema distinto del retiro de los fondos de pensiones, es un problema que se puede resolver más específicamente en función de las personas que sí lo necesiten, y ahí hay un paquete que entiendo que se va a anunciar ahora, pero sí. Digamos, la necesidad de generar empleos que tiene Chile en los próximos años es realmente importante y muy masiva. Guillermo, en este escenario de un 2022 complejo, muchos economistas, también hoy día había una reunión de exministros de Hacienda, te citaba antes a Felipe Larraín, estaba Ignacio Briones, estaba Rodrigo Valdés. La preocupación del mercado de muchas exautoridades se concentra más que en lo que vaya o no vaya a hacer el gobierno. Está bastante aterrizado más o menos cuáles son las intenciones y las velocidades que busca el gobierno del presidente Boric. Es lo que se está discutiendo y el efecto que puede tener la economía la convención. ¿Cómo tú estás viendo lo que se está discutiendo, lo que se está aprobando, la forma que se está discutiendo y el efecto que esto puede tener justamente en los números, en las cifras, en la economía? Bueno, es evidentemente razonable tener esa preocupación porque efectivamente, en particular los inversionistas de más largo plazo, que son los que necesitamos que lleguen a Chile porque son los que van a eventualmente, ¿no es cierto?, permitirnos dar un paso adicional en materia de productividad, en materia de complejidad productiva, etcétera. Necesitamos que esa gente crea en la institucionalidad, que vea que es suficientemente sólida y que pueda hacer inversiones de largo plazo. Eso es absolutamente necesario y deseable. Ahora, el problema es que es muy difícil a esta altura predecir exactamente cómo va a resolverse esto, porque estamos todavía en una fase de discusión de comisiones, en particular en la principal de todas las áreas, que es el régimen político. Y yo diría que esa es la principal reforma que hay que ver. Ahí está el nudo, la Comisión de Sistemas Políticos, que sabe definir sí. el tipo de parlamento que vamos a tener, si va a haber vicepresidente, una suerte como de primer ministro, el rol del presidente. Ahí eso es lo que más, ¿tú crees que en el momento económico es lo que más puede influir? Yo creo que es lo más importante porque ahí es donde en el fondo se juega la gobernabilidad. Ya. El hecho de que haya derechos garantizados está fantástico, pero la forma como se garanticen va a tener que hacerlo el gobierno de turno, que tenga ese parlamento y que tenga esas reglas del juego. Entonces, lo crucial es esto, esta caja de máquinas que le llama Gargarella. Entonces, yo creo que hay que centrar mucho la atención en eso. Si sale bien eso, y yo creo que hay alguna convergencia entre los distintos colectivos hacia un régimen presidencial atenuado, con un bicameralismo asimétrico más o menos bueno, que puede mejorarse todavía, pero esperemos a ver. Yo creo que eso es lo principal. Creo que ha habido mucha confusión por el proceso que se ha seguido, que ha sido un proceso único, nunca antes se había ocurrido una cuestión de este tipo. Ha habido mucha confusión en cómo interpretar los resultados. Yo mismo he estado confundido bastantes veces respecto de las cosas que se discuten, lo que votan, lo que no votan, cosas que se presentan en la comisión, pero que luego se rechazan en el plenario, que vuelven a la comisión. Es un enredo complejo. Yo creo que es importante que los convencionales sepan de que lo que ellos están debatiendo tiene un impacto económico importante, súper importante, sobre la capacidad de crecimiento, de desarrollo de Chile en el mediano plazo. Y por lo tanto, que hagan los mayores esfuerzos para poder converger, sobre todo en esta última parte en materia de régimen político, me parece que es crucial. Y nosotros, la ciudadanía, tendremos que tener los ojos bien abiertos para poder tomar la mejor decisión cuando venga,
el momento del plebiscito. Es un plebiscito que evidentemente es un plebiscito abierto, que se podrá aprobar o rechazar. Yo en principio he estado siempre por el apruebo, pero evidentemente que esperamos que la Constitución tenga la calidad necesaria para poder confiar en ella. Así que espero que así sea. Guillermo Larraín, muchas gracias por este espacio. Media hora de conversación que se pasa volando aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Suerte. De esta forma vamos cerrando Mirada Económica, Canal 24 Horas. Nos puede escribir preguntas, sugerencias, quejas, invitados, lo que usted quiera, @Mirada Económica. Siga la sintonía de Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Mirada Económica.